Estar Héctor Alán, Germán, Blanca, José Trinidad. Aquí estoy, doctora. Héctor Alán. Vale, pues vamos allá porque ya nos queda muy poquito para terminar la sesión de hoy. Y está yendo todo muy bien. Pues comparte pantalla, por favor. Ok. Un momento. Bueno, voy diciendo de qué vais a hablar. Composición corporal y perfil autonómico de escolares del norte de México por género. ¿Ah? Así es, ¿Vale? doctora. Pues Carmen y yo vamos a estar con las orejitas así. Ahora te vemos, Alán. Me indica si, por favor, se ve en modo... Se ve divinamente y has compartido todo perfecto y se ve muy bien y te escuchamos bien. Vamos ya. Okay. Buenas noches a todos ustedes. Mi nombre es Héctor Hernández y voy a presentarles el estudio titulado Análisis de la composición corporal y función autonómica del corazón en escolares del norte de México por género. En el contexto internacional, en 2012 se publicó una estimación de 44 millones de niños bajo la categoría de sobrepeso y obesidad. Y esto es algo alarmante porque más adelante, en 2016, estas cifras se incrementaron exponencialmente a 124 millones de niños y adolescentes bajo esta clasificación. Por otra parte, en el contexto latinoamericano se estima que 42.5 a 51.8 millones de niños y adolescentes ostentan esta clasificación de sobrepeso y obesidad. En mi contexto, en México, la prevalencia de sobrepeso y obesidad entre niñas y niños es de 32.8% y 33.7%. De tal manera que el analizar la composición corporal es algo bastante relevante en la edad escolar, ya que nos permite explorar el estatus de salud de los escolares, además de determinar posibles factores de riesgo, entre ellos la reducción de la modulación autonómica o el tono parasimpático. Entre las variables más analizadas en la composición corporal en escolares o en pediatría es el índice de masa corporal, el componente de masa muscular, el porcentaje de grasa corporal o los índices de cintura-estatura y cintura-cadera. Por otra parte, el perfil autonómico hace referencia a la actividad del sistema nervioso autónomo a través de la división simpática y parasimpática y esa relación que ejercen sobre el corazón, la cual puede ser evaluada empleando la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que se define como los intervalos de tiempo que ocurren entre latidos cardíacos consecutivos, cuyas unidades de medida son en milisegundos. Y estas pueden analizarse a través de métodos de dominio de tiempo, dominio de frecuencia o bien a través de métodos no lineales como el diagrama de Poincaré. Con planteamiento del problema tenemos que la composición corporal y el perfil autonómico en edades escolares o pediátricas en el contexto internacional va muy bien, ya que algunas naciones se han dado la tarea de generar los datos referenciales estratificados por género, por etnicidad, por nivel de actividad física. Sin embargo, en mi país, un país de grandes contrastes geográficos, económicos y culturales, que de alguna manera influyen en el fenotipo de la población, pues dificulta extrapolar los datos existentes, de tal manera que adquiere relevancia el presente estudio, ya que nos permite tener datos normativos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en edades pediátricas para la zona norte de México, además de que nos permite también tener un panorama del estado de salud física de los escolares de la región norte de México. Adquiere relevancia social porque atiende una muestra de la población que tiene poco o nulo acceso a los sistemas de salud pública y contribuye a identificar problemas asociados a una de las mayores causas de morbilidad y mortalidad asociadas al sedentarismo. Los objetivos para este estudio fueron los siguientes. El general, pues, es explorar los valores de la composición corporal y del perfil autonómico evaluado a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y en segunda instancia, pues también generar tablas de percentiles de composición corporal y del perfil autonómico de los escolares del norte de México. El diseño del estudio corresponde a un estudio transeccional de alcance descriptivo, desarrollado esto previo al cierre ocasionado por la pandemia de nuestra nación. El universo estuvo conformado por las escuelas de la zona escolar número 46 de Chihuahua, y la muestra estuvo inicialmente conformada por 122 estudiantes, pero posterior a los criterios de eliminación y de exclusión nos quedamos con una muestra de 74 sujetos, correspondiente a 34 niñas y 40 niños.
Estos son los criterios para la selección de la muestra: estar debidamente registrado e inscrito en la institución educativa y dado de alta en el sistema. Los criterios de exclusión: estar bajo prescripción médica, tener diagnóstico de trastorno neurológico, alumnos con síndrome de Down, quienes eran atendidos por Departamento de Educación Especial, así como también aquellos que han nacido antes de las 36 semanas de gestación. Los criterios de eliminación: el no cumplir con los requerimientos previos para la evaluación y si manifestaban que no deseaban participar. El protocolo fue sometido a un comité institucional de bioética y fue aprobado y se desarrolló conforme a la declaración y protocolo de gestión. El procedimiento: las evaluaciones todas se desarrollaron en horario matutino y las variables antropométricas fueron evaluadas por personal certificado por ISAC, donde se obtuvieron la masa corporal en bipedestación, asimismo la estatura también en bipedestación, como la medición de los pliegues cutáneos y circunferencias se desarrollaron bajo el protocolo estandarizado que nos propone el ISAC. Para la obtención de los índices de la composición corporal, el índice de masa corporal se tuvo dividiendo peso corporal sobre estatura, asimismo el de índice de cintura-cadera, obtenido de la división entre la circunferencia de cintura y la circunferencia de cadera, el índice de cintura-estatura, también determinado al dividir la circunferencia de cintura sobre la estatura. Para la ecuación de la obtención de la masa muscular se empleó la fórmula propuesta por Portman y colaboradores, y para la obtención del porcentaje de masa grasa o porcentaje de grasa corporal se obtuvo a través de la ecuación de Slaughter y colaboradores. Para la obtención de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, también en horario matutino y en ambiente controlado, se empleó primero un checklist para corroborar que cumplieran con los requerimientos de la evaluación. Se empleó el equipo Polar Team en registros de corta duración de 15 minutos en la posición de sentado en ausencia de movimiento. Una vez que se tuvo el registro, se extrajeron los datos del Polar y se ingresaron en el software Cubius, de cual se tuvo el PDF de cada uno de los sujetos con el lado del análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Los datos se ingresaron en el software estadístico SPS en la versión 24, donde se calculó la media y desviación estándar de cada una de las variables. Se aplicó una prueba de normalidad, en este caso fue la de Kolmogorov-Smirnov, y como los datos fueron no paramétricos, se empleó la prueba Udemy-Mathwini para poder comparar por género. Y se generaron también las tablas de percentiles para cada una de las variables analizadas. De los resultados de la composición corporal por género encontramos que en el componente de masa muscular y del índice de cintura-cadera hubo diferencias significativas al comparar por género, siendo mayor en los niños comparado con las niñas. Y acá está la tabla de percentiles por género. Respecto a los resultados de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, de estas variables, la media de los intervalos RR y las otras dos que reflejan el tono parasimpático, no se encontraron diferencias significativas al comparar por género. Al analizar a través de métodos de dominio de frecuencia, tampoco se encontraron diferencias al compararlos por género, y en estas variables que reflejan el estrés o que pueden reflejar el estrés fisiológico, no se encontraron tampoco diferencias significativas al comparar a los niños con las niñas. A continuación se muestran las tablas de percentiles para los métodos de dominio de tiempo, de dominio de frecuencia por género, y los métodos no lineales del diagrama de Poincaré y el Stress Score y radio simpático parasimpático. Como discusión tenemos que los resultados del presente estudio, al comparar los valores de la composición corporal con niños de origen belga de la República Checa, con contexto europeo, al contexto sudamericano, con Venezuela, Colombia, incluso con datos publicados en nuestra nación en México, niños del centro y occidente del país, encontramos que los valores del presente estudio están por debajo de los propuestos como valores referenciales para el peso, talla, índice de masa corporal o el componente de masa muscular en niños de esta edad. Sin embargo, en el componente del porcentaje de grasa corporal fue mayor en las niñas del presente estudio. Esto puede deberse quizá al concepto de norma de reacción, en la cual se expresa el comportamiento de la genética, donde representa la genética determinado potencial, pero el entorno en sí determina hasta qué punto se desarrolla
ese potencial genético. O bien puede verse a la edad biológica, aunque las muestras tengan la misma edad, pareciera que los niños europeos se encuentran en tercera fase o estadio de desarrollo, no así los del presente estudio. Además, puede atribuirse a aspectos raciales, étnicos o grupo poblacional, ya que este definitivamente influye sobre la composición corporal, además de las características alimenticias que pudieran tener, sociales o climáticas, ya que estas también modifican los perfiles poblacionales. Por otra parte, respecto a la variabilidad de la frecuencia cardíaca o perfil autonómico, los resultados del presente estudio reflejan que la actividad del tono parasimpático en la presente muestra está por debajo de los datos normativos publicados por la nación hindúe, por los belgas, incluso por los españoles, canadienses o sudamericanos. Y resaltamos que en el presente estudio aparecen valores bastante elevados en estas variables que reflejan la actividad de estrés fisiológico. Estas diferencias pueden deberse, en este caso, a modificaciones por la edad, no tanto por género, y fue lo que encontramos, que no hubo diferencias por género. Puede deberse también al sobrepeso, al grado de obesidad, ya que este altera el equilibrio en la modulación autonómica o actividad parasimpática, o bien aspectos raciales, ya que este también influye sobre los valores de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, así como también el nivel de actividad física. A mayor nivel de actividad física, es probable que encontremos un mayor tono parasimpático o predominio parasimpático. En conclusión, encontramos que en escolares de quinto grado del norte de México no se presentan diferencias en la modulación autonómica, pero sí en el componente de masa muscular y en la distribución de tejido adiposo, por ahí en el índice de cintura-cadera. Y una de las aportaciones del presente estudio pues son las tablas que presentamos para la composición corporal, cada una de las variables analizadas, asimismo para las tablas de la variabilidad de la frecuencia cardíaca analizadas a través de dominio de tiempo, dominio de frecuencia y métodos no lineales. Y recomendaciones para futuros estudios: sería conveniente evaluar el fitness cardiorrespiratorio, obtener registro de los estadios de maduración de los escolares, y esto nos permitirá definitivamente tener una mayor caracterización de la muestra. De mi parte sería todo y muchísimas gracias.